Ok. ¿Ven el ejercicio? Sí, brother. Ok. Bueno, este es el ejercicio que estaríamos planteando el día de hoy. Em, Todo lo que corresponda a criterio de resistencia, básicamente engloba todo lo que sería el contenido de... Recuerden de que en mecánica de materiales en sí es toda una unidad, ¿verdad? Lo que se decidió básicamente fue em, repartir, vamos a decirle, en mecánica de materiales uno y mecánica de materiales 2 de tal manera que mecánica de materiales uno no se vea tan extenso, ¿verdad? Y por sobre todo porque en el curso básico tenemos también compañeros como los de industrial que no necesitan profundizar demasiado la materia, ¿verdad? Esto fue una cuestión de hace años que se va depurando al final con el tiempo algunos contenidos y se van acumulando en resistencia de materiales 2, ¿verdad? Entonces, en criterio de resistencia hace 4 años o 3 años, si mal no me equivoco, si se fijan en los temas de años anteriores, era un capítulo de mecánica de materiales 1. Entonces, se decidió pasar esto a Resist 2 y con ello, como ustedes habrán visto en la parte teórica, esto engloba prácticamente todo el contenido de mecánica de materiales en sí. Entonces, eh, no es que exclusivamente porque utilizamos, fíjense que si nosotros utilizamos criterio de resistencia en estado plano de formaciones, en estado plano de formaciones luego ya vemos ejercicios combinados, ¿verdad? Entonces, al tocar criterio de resistencia, prácticamente estamos abarcando todos los capítulos, ya sea de mecánica de materiales 2 y mecánica de materiales 1, ¿verdad? Entonces, solamente para aclarar ese punto, eh, menciono eso, ¿verdad? Entonces, eh, el ejercicio que les presento hoy sería más bien un ejercicio más que práctico, sería un ejercicio muy teórico, muy conceptual, ¿verdad? En donde tienen que manejar todos los conceptos que se requieren para resolver, ¿verdad? Entonces, el enunciado les menciona de que les da un gráfico de datos en donde se ve el ensayo a tracción simple de un material, en donde se presenta la deformación unitaria versus eh, el esfuerzo, ¿verdad? Entonces tenemos el estado límite proporcional y tenemos el estado de fluencia, ¿verdad? O sea, esto, por más de que ustedes no se les indique más en este tipo de gráfico a qué corresponden estos esfuerzos, ya deben interpretar a qué se refieren, ¿verdad? Es decir, que el de fluencia sería el 2400 y el sigma proporcional sería 1800 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es un dato prácticamente ya tácito que viene del ejercicio. Después otro dato importante es que les menciona que el módulo, que hay la relación entre la deformación transversal y la deformación longitudinal es el 25%. ¿Eso a qué significa? O sea, ¿a qué se refiere cuando menciona de que eh, la, la deformación transversal es el módulo 25% de la deformación longitudinal? ¿De qué está hablando? Está hablando nada más y nada menos que del módulo de Poisson, ¿verdad? Que es lo que por definición nosotros sabemos de que es la relación entre esas deformaciones, ¿verdad? Es decir, que Poisson es 25% o
0,25. Ahí ya van uno de los conceptos. Después menciona de que tenemos dos estados de carga generados en, en casos diferentes. Sería el estado de carga uno y el estado de carga 2. Pero siempre nos está refiriendo el ejercicio de que en el estado de carga uno en el punto A, genera este estado plano y la carga 2 en el mismo punto A genera otro tipo de estado, ¿verdad? Entonces eso es de, independientemente de cómo sea la disposición externa que tengamos en la estructura, lo que a nosotros nos da como datos ya es básicamente y directamente el comportamiento del estado plano de tensiones en ese punto en particular, ¿verdad? Entonces, a nosotros el problema no está en solicitando que verifiquemos en el punto A, por la teoría de la máxima tensión tangencial, el coeficiente de seguridad resultante, pero atendiendo de que yo debo combinar estas dos situaciones de carga. Entonces, debemos aplicar el concepto de superposición de efectos. Entonces, eso es fundamental, ¿verdad? Y fíjense de que en cada estado de carga no estamos trabajando en el mismo plano. Es decir, que o como dato, la carga uno nos está dando un estado de plano de tensiones a 30 grados respecto al eje X, y en el estado de carga 2 nos está dando el estado de tensiones a 45 grados respecto al eje X. Entonces, como les mencioné, estamos trabajando con un ejercicio muy conceptual. Entonces, lo primero que debemos identificar en este ejercicio en particular es que debemos ver la representación gráfica en el círculo de Moore de estos dos estados de descarga que nos presenta el ejercicio, ¿verdad? Para ese caso, nosotros podemos llamarlo, por así decirlo, en estado de carga uno. Para el estado de carga uno, nosotros necesitaríamos, por lo menos necesitaríamos, como les mencioné en la clase pasada o en la clase asíncrona, siempre debemos identificar los dos primeros puntos del círculo de Moore de tal manera poder graficarlos, ¿verdad? Entonces, en este caso sería, voy a llamarle A1 y B1, esos dos puntos. Fíjense, eh, este estado de carga, para este estado de carga, el gráfico de mi estado plano de tensiones solamente está representado por fuerzas, por un esfuerzo de corte, que en este caso es solamente en tau está representado. Es decir que tanto sigma x como sigma y para ambos casos es cero. Entonces esto es cero. Y como yo sé que esto para mí era sigma x y esto para mí era sigma y. Entonces, como yo sé de que para la componente, para el primer punto, para el punto A, en la segunda coordenada le corresponde tau, ¿verdad? Lo mismo a B1 tau. Ahora, ¿cómo yo determinaba el signo de tau? En, básicamente por la siguiente regla. Nos posicionamos en un punto interno del punto en cuestión y verificamos si nosotros suponemos de que esto es sigma x y esto es sigma y, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es que alrededor de este punto que nosotros optamos como de manera arbitraria, nos fijamos si el esfuerzo cortante, si tiene sentido horario, es positivo, ¿verdad? Y si tiene sentido antihorario, esto sería positivo, perdón, negativo.
Entonces, suponiendo de que para mí esta era la dirección de sigma x que no tengo, ¿verdad? Entonces, para mí esto es positivo y esto es negativo. ¿Me explico? Entonces, teniendo estas coordenadas para el estado de carga 1, ¿cómo sería la gráfica del círculo de Moore? Sería, en, voy a llamarlo, círculo de Moore para estado de carga 1. Entonces sería, grafico mis ejes. Este eje representaría tau y este eje representaría sigma. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo es el gráfico en el círculo de Moore? La representación gráfica del estado plano de tensiones cuando tenemos corte puro, tenemos de que es el círculo de Moore está con origen en el centro de coordenadas y en los dos sigmas son cero, ¿verdad? Entonces, nuestro círculo de Moore sería de la siguiente manera. Así. Entonces, esto voy a alejar un poquito más ahí. Y esto es sigma. ¿Se entiende? Entonces, es importante de que yo, en este caso, asuma esos criterios de tal manera que yo pueda interpretar, ¿verdad? Entonces, como yo arbitrariamente consideré de que esto, imaginándonos que sería el sentido de para sigma x, mi primer punto, que es el punto A1, para mí estaría en la parte superior. Es decir, que esto sería para mí el punto A1 y esto sería para mí el punto B1. ¿Me explico? O sea, de esta manera nosotros hacemos la representación gráfica de este estado de estado plano de tensiones para la carga 1. Análogamente, si nosotros hacemos para el estado de carga 2, ¿cómo sería? Tendría A2 y B2. En este caso, es importante, este ejercicio es uno de los ejercicios que está en el ejercitario, ¿verdad? Les quiero aclarar de que en el gráfico faltaba el dato de que esto es sigma 2. Sigma 2 es el que tenemos como dato. Entonces, eh, para ese punto en particular, yo que tengo, ¿verdad? Evidentemente, si tenemos la dirección o como dato de que esto es sigma 2, sigma 1 debió haber sido la perpendicular a sigma 2, pero como no existe, es que sigma 1 vale 0, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, eh, de esa manera ustedes deben identificar bien el proceso del ejercicio en sí, ¿verdad? Entonces, yo le puedo llamar al punto 2, lo puedo llamar básicamente de la siguiente manera. Yo sé que es sigma 2, el punto B2, que es sigma 1, que para mí, para este caso, es 0, ¿verdad? Y para ambos casos, como no tengo esfuerzo cortante, ¿verdad? Por ser un esfuerzo principal, esto es 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ve esta, este estado plano de tensiones representado en el círculo de Moore? Y se ve de la siguiente manera.
sería círculo de Moore, estado 2. Sería de la siguiente manera. Mis ejes, esto es sigma, perdón, esfuerzo cortante, y esto es esfuerzo normal. Entonces, si ustedes se fijan para el punto en A2, yo sé que es, sus coordenadas están sobre el eje de la abscisa y como tiene cortante 0, está dirigido en el eje de abscisas. Y como sigma 1 es 0 y tengo coordenada en tau 0, evidentemente el otro punto sería el diametralmente opuesto en el origen de coordenadas. Es decir que mi círculo de Moore sería de esta manera, tangente, así, tangente al origen de coordenada, en donde en mi punto, esto sería el punto A2, perdón, A2 y esto es B2. ¿Me explico? Entonces, básicamente lo que yo hice fue volcar estos estados planos de tensiones en el círculo de Moore respectivamente. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo yo sé cómo yo superpondría estos dos efectos siendo que están actuando en planos diferentes? Esa es la consulta y la pregunta fundamental de este ejercicio. ¿Cómo harían ustedes? Bueno, fíjense, como yo no tengo, como ambos estados planos están actuando, como les mencioné al principio, en distintos planos, lo ideal para mí sería de que yo reduzca esos dos estados planos en un plano conocido. ¿Y cuál sería el plano conocido? Que yo vuelque o al eje X ambos estados y luego haga la combinación por superposición o en cualquier plano en donde yo tenga referencia también, ¿verdad? Pero eso sí, si yo quiero sumar sus efectos, debo sumar siempre en el mismo plano. ¿Me explico? Entonces, eso es fundamental. Fundamental es para que eso se pueda tener en cuenta. Entonces, vamos a irnos nuevamente al círculo de Moore del estado 1. Si yo quiero eh, representar o ubicar en el plano o en el eje X, debo rotar el punto 1, ya que el punto 1, si ustedes se fijan, es la condición donde tengo esta dirección, ¿verdad? Entonces, desde ese plano, si yo quiero volver al plano donde está actuando en el eje X, yo debo de tomar el doble del ángulo del estado plano. Es decir que si yo grafico una, un diámetro de esta manera, que pase por el centro, así, ¿verdad? Esto sería 60, 60 grados. ¿Me explico? Esto sería, esto sería, este punto determinaría el eje X. Y el diametralmente opuesto sería el eje Y. Entonces, se dan cuenta, para este punto, que sería el punto donde actuaría en el eje X,
ya tendría una componente con un valor sigma x, ¿verdad? Positivo y con un tau también, tau xi también positivo. Y análogamente, para el otro punto, esto sería sigma i, ¿verdad? Con coordenada en la ordenada tau xi negativo. ¿Se entiende? Entonces, se dan cuenta de que para ir al plano en donde está actuando en la dirección del eje X y el eje Y, ya tenemos dos componentes. ¿Me explico? Entonces, de esta manera, lo que estamos haciendo es que para la carga 1, el estado de plano, de pasar, de estar en una condición en donde hay un corte puro en el estado, en el plano X y ya tendríamos en tau xi y el esfuerzo X y también el esfuerzo en Y, ¿verdad? Que es distinto de eso. Análogamente, si es que nosotros, en este caso sería, si en el punto A2 representa la dirección en donde está actuando sigma 2, ¿verdad? Es decir, que si queremos aproximarnos, o no es aproximarnos, sino que encontrar con seguridad el punto que representa el esfuerzo en la dirección X, debemos rotar el ángulo en sentido horario el doble del estado plano, es decir, 90 grados. Con eso yo debo graficar de esta manera, ¿vale? Entonces, mi punto o mi eje X estaría acá y mi eje Y estaría acá. ¿Se entiende? Entonces, las coordenadas para esos puntos serían de la siguiente manera. Esto sería sigma X y tendría tau xi positivo. Y lo mismo, esto sería lo mismo porque están diametralmente opuestos y son perpendiculares. En el mismo módulo sería para sigma i, ¿verdad? Solamente que, perdón, esto es negativo. Tau xi está abajo de la dirección en positiva, entonces esto es negativo. Y para sigma en i, esto sería tau xi positivo. ¿Me explico? Entonces, de esta manera, nosotros, ¿qué hicimos? Cada uno de estos estados planos de tensiones, graficamos primeramente cómo se ven representados en el círculo de Moore y luego lo que hicimos fue rotamos esos esfuerzos de tal manera a ubicar esos esfuerzos en la dirección del eje X y el eje Y respectivamente. Entonces, nosotros ahora recién estamos en condiciones de sumar esos efectos en un mismo plano. ¿Me explico? Entonces, para el punto A sería de la siguiente manera. Si nosotros graficamos el estado combinado, eso es importante aclarar, estado combinado del punto A. ¿Cómo sería? Sería, sería de esta manera, ¿verdad? Eh, Acá tendría mi esfuerzo en X, mi esfuerzo en Y, ¿verdad? Y tendría mi cortante. Así.
Entonces, yo voy a poner una dirección, o sea, se dan cuenta que yo no puse ninguna dirección, ¿verdad? Pero yo sé que esta es la dirección de mi sigma x, sigma y yo sé que esto es tau x y, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo hacer justamente la combinación de de la sumatoria de estas dos combinaciones de los dos estados, de tal manera que esa combinación me determine el sentido de esos esfuerzos, ¿verdad? Entonces, para ello debo sumar, ¿verdad? En este caso sería sigma x, le podemos poner resultante, o sea, todo esto va a ser resultante, resultante, resultante. ¿A qué sería igual sigma resultante? Sería sigma x en, producido por el estado de carga 1 más sigma x producido por el estado de carga 2. Análogamente, sigma y estado de carga 1 más. Esto es sumando como si fuese. No le quiero poner un vector porque sigma no es un vector, ¿verdad? Entonces, debemos sumar el efecto que se generan en cada uno de esos planos debido a esos dos estados de carga, ¿verdad? Entonces, eso es el cuidado que deben tener. Entonces, y por último, tau x y resultante sería tau x y debido al estado de carga 1 más tau x y debido al estado de carga 2. ¿Me explico? Y vamos a replantear ya que estamos. Sería sigma x resultante tendría, debido al estado de carga 1, ¿a qué sería igual? Yo sé que A1 está en la vertical, es decir, que corresponde y es igual al radio. Entonces, teniendo el ángulo, yo puedo determinar fácilmente esta proyección, ¿verdad? Es decir, que sigma x no es más que el seno del ángulo, que en este caso es 60. Voy a poner ya 60 por el radio. ¿Me explico? Entonces, de esa manera ya tenemos prácticamente determinado eh, el primer valor de lo que estaríamos necesitando para sigma x, ¿verdad? Análogamente, si analizásemos para el sigma y, sería en este ángulo también es 60, entonces sería seno de 60, perdón, voy a cometer el mismo error, 60 grados, ¿verdad? Por radio, pero con la diferencia de que esto ya es coordenada negativa para el círculo de Moore. Entonces esto vamos a ponerle 1, a este carga 1, ¿verdad? Para este caso sería sigma x debido a carga 2, ¿cuánto sería? Si se fijan, este punto tenía la coordenada, el punto A1, que sería ese punto, tenía, tenemos como coordenada, perdón, tendríamos como coordenada este valor que es sigma 2, que es dato. Entonces, evidentemente, sigma 1, sigma x, sigma y sería la mitad de eso, ¿verdad? Eso es sigma 2 sobre 2. Tendríamos de esta manera el valor para estos dos. ¿Y cuál sería el valor de tau? Y como es justamente el radio, evidentemente también tau tiene el valor del radio, ¿verdad? Entonces esto también es igual a sigma 2 sobre 2, solamente que con sus respectivos signos. ¿Me explico? Entonces, sigma x en 2, sigma y en 2 no es más que sigma 2 sobre 2. Y tau xi en 2
es también sigma 2 sobre 2 atendiendo los signos más menos. Y acá también deben de atender, ¿verdad? Acá no pusimos el valor de tau x, que no es más que, en este caso sería tau x y el coseno de 60 por el radio. Y también atendiendo su respectivo signo, más o menos. O sea, para x sería positivo y para y sería negativo. Entonces, eso es lo que debo traer en cada una de estas fórmulas, ¿verdad? Sigma x1, ¿a qué era igual? Era igual a, voy a hacer con este color, sería en R seno de 60 positivo, ¿verdad? El efecto de la carga 1 en ese plano. Y el otro sería también positivo en sigma 2 sobre 2. Acá sería sigma y resultante. Sería ya negativo menos R seno de 60 más sigma 2 sobre 2. Y por último, tau x y resultante sería, fíjense bien, es muy importante de que ustedes interpreten qué es lo que van a sumar en tau. Ustedes necesitan, para que puedan determinar el sentido de si esto va a ser así o si va a ser así, necesitan saber si para la resultante del esfuerzo en X es positivo o no, o es antihorario. ¿Me explico? Entonces, basta con que, basta con que ustedes solamente sumen el que sería correspondiente a uno de los esfuerzos. Yo preferiría siempre mantener la regla para hallar el esfuerzo cortante que va acompañado del sigma x, ¿verdad? Entonces, fíjense muy bien, el que va acompañado de sigma x sería positivo para el estado de carga 1, ¿verdad? Y para el estado de carga 2 sería negativo, ¿verdad? Entonces, sería, en ese caso, sería R coseno de 60 positivo menos sigma 2 sobre 2. Reemplazando estos valores, efectivamente vamos a tener con sus módulos respectivos y sus signos correspondientes. ¿Me explico? Entonces, una vez que ustedes determinen eso, ahí recién van a poder completar el sentido que va a tener cada uno de estos esfuerzos. Evidentemente que el esfuerzo en X, por ser una sumatoria positiva, esto sería tracción, ¿verdad? ¿Me explico? Reemplazando, ¿verdad? Los valores de R y sigma 2 puede que esto salga negativo o positivo, dependiendo de eso, ustedes también le designarían un sentido. Yo puedo arbitrar, ¿verdad? No tengo los números, no quiero perder mucho tiempo para meter los números. Profe, negativo sale sigma y tau Ah, sale negativo también. crack, te agradezco muchísimo. Pensé que estaba resolviendo solo. Así sería, si sale negativo, esto es negativo, negativo, y eh, el esfuerzo cortante XY para el esfuerzo en X, me decís que sale negativo. Entonces, eso implica de que si es negativo, quiere decir de que debemos hacer que salga, de que el giro sea antihorario. Entonces, para eso, para ese caso sería así, ¿verdad? El sentido de nuestra cortante. ¿Se entiende? Esto siempre es el punto A. Hasta ahí no hay problema. Profe, para aclarar más, o sea, Sí, lo que está en X, o sea, de la cortante,
Lo que Sí, está en X se suma con lo que está en X. claro, claro, siempre, 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 siempre. Por Mm. eso, si vos te fijas acá, fíjate acá en el plano, en el dibujo, ¿verdad? Yo siempre sumé, o sea, siempre partí desde el principio de que estoy analizando solamente el esfuerzo en X. Entonces, solamente el tau que le corresponde a ese esfuerzo voy a sumar, ¿verdad? Que serían estos dos, con su respectivo signo, ¿verdad? ¿Se Ya, entiende? se entiende. Entonces, el cuidado fundamental que tenés que hacer es que no debes sumar en lo que se encuentran en distintos ejes, por así decirte, ¿verdad? Es decir, que si vos sumás, si cometés el error de que sumes este tau en X y en la otra configuración tomes este tau y con su respectivo signo, evidentemente que eh, vas a equivocarte y vas a, en vez de hacer, o sea, va a ser positivo estos dos, ¿verdad? La suma algebraica estaría mal, ¿entendés? Y te das cuenta de que en este caso este término es superior, o sea, por eso es que sale negativo y te cambia totalmente el sentido, ¿verdad? Sí, bro. Se entiende. ¿Entendés? Sí. Bueno, entonces, una vez teniendo estos datos y este nuevo estado de plano eh, de A, pero ya resultante de la combinación de estos estados de carga uno y 2, procedemos nuevamente a graficar el círculo de Moore. Entonces, nuevamente para que yo pueda graficar el círculo de Moore, como mínimo necesito dos puntos, ¿verdad? Para ese caso, ¿qué hago? Y bueno, y determino esos dos puntos que necesito, ¿verdad? Sería en este caso el punto A3 y B3, ¿verdad? Entonces, yo sé que en ambos casos tengo tau xi resultante, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo sé de que para el punto A, en donde va a estar acá mi esfuerzo en X resultante, para el punto B3, BI resultante, qué signo tendría tau, ¿verdad? Y como le dije, ¿verdad? Siempre acuérdense de la regla del signo. Si optamos por el punto A en el punto interior y hacemos esto girar en, en ese sentido, sería en sentido antihorario, entonces para el punto en donde está el esfuerzo en X es negativo, ¿no? Entonces este es negativo, por ende, esto es positivo. ¿Se entiende? Entonces, este mismo caso yo debo de graficar ahora eh, en el círculo de Moore, ¿verdad? Así, no me ocupe mucho espacio. Entonces, eh, como gráfico y de la siguiente manera. Debo ubicar, ¿verdad? Importante, importante es que yo nomás, por cuestiones de practicidad, ¿verdad? Grafico primero el círculo de Moore, ¿verdad? En este caso, siempre sería lo ideal de que ustedes re- ubiquen primero este punto, por decirles, ¿verdad? En este caso, como tau ya es negativo y sigma x es positivo, evidentemente que el punto A3 estaría ahí, ¿verdad? ¿Me explico? Y si sigma x le salió a ustedes negativo, evidentemente que esto estaría en el eje de abscisa negativa y tau positivo, o sea que el punto B3 estaría más o menos acá, ¿verdad? Y una vez que identifiquen esos dos puntos, ustedes gráficamente lo que harían, o sea, voy a tratar, tengo miedo nomás de que mi círculo no me entre de todo, ¿verdad? Entonces, creo que ahora le pegué, ¿verdad? Entonces, primero unimos porque esto van a ser
en puntos diametralmente opuestos. Entonces, una vez que tengo el centro en la intersección con la abscisa, trazo el círculo de Moore. Sería así, ¿no? Ahí fue. Así más o menos. Ahí. Aprox. Ok. Bueno, entonces, fíjense, con esa manera nosotros acabamos de representar el círculo de Moore para este estado de carga combinado. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, estoy prácticamente hablando casi 50 minutos para tratar de explicarles de que yo debo reducir a un mismo plano. Quiere decir que ni siquiera resolví el ítem A. O sea, todo este proceso previo es para llegar a este punto, ¿verdad? Entonces, lo fundamental es eso, ¿verdad? Que deben atender bastante a la hora de tener un ejercicio conceptual, ¿verdad? De no comerse ningún paso. Entonces, el ítem A lo que nos pide es que verifiquemos en el punto A, según la teoría de la máxima tensión tangencial, cómo es la aplicación de la máxima teoría de la máxima tensión tangencial, y tiene esta expresión de que tensión tangencial máximo es igual al radio del círculo de Moore igual al sigma de fluencia sobre 2 veces el coeficiente de seguridad, que es justamente lo que nos está pidiendo para que hallemos. Entonces, esto es nu, realmente no es n. Entonces, con que yo determine mi radio de este nuevo círculo de Moore que viene a ser esta radio, estaría hallando mi máximo esfuerzo cortante, ¿verdad? Que es mi tensión de corte máximo. Yo tengo el dato de la fluencia porque, como les mencioné, el dato ya les da el ejercicio de ese gráfico, y evidentemente tendríamos que despejar solamente el coeficiente de seguridad. ¿Me explico? Entonces, eh, ¿cómo hallamos el radio? Y fíjense, si nosotros ya tenemos todo esto, estos ya son números, son valores numéricos, ¿verdad? Entonces, el, el- la fórmula general del radio, ¿a qué sería igual? Sería igual a esta expresión, radio al cuadrado, sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau xi al cuadrado. Y evidentemente estos son los resultantes, ¿verdad? O sea, para mantener la misma nomenclatura, le coloco lo mismo. ¿Me explico? Entonces, evidentemente, es que si yo quiero calcular la R, lo único que hago es aplicar raíz cuadrada, ¿verdad? Así. Entonces, tengo el valor de sigma x resultante, sigma y resultante y tau x y resultante, por ende tengo el radio del círculo de Moore. Entonces, para mí ese valor es conocido. Tengo sigma de fluencia y de acá despejo el, el coeficiente de seguridad, que no es más que el esfuerzo de fluencia, perdón, sobre 2 veces el radio. ¿Y cómo creen ustedes de que sin resolver, yo no sé cuánto va a salir en número, ¿verdad? Pero cómo creen ustedes que debería de salir este valor del coeficiente de seguridad de tal manera que verifique la barra en el punto A? Mayor a 1. Perfecto. Eso es un error, un concepto muy importante. Para que nosotros podamos responder con propiedad el ítem A,
y podamos decir, sí, verifica, o sea que primero debemos determinar el valor del coeficiente de seguridad, ¿verdad? Que debe ser, en este caso, eh, mayor a uno. Si es mayor a uno, evidentemente verifica, ¿verdad? Verifica para esa teoría de falla, que viene a ser la teoría de la máxima tensión tangencial. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Y cómo hallarían el ítem B? Con la relación de círculo de formación y de tensión. Fíjate, vamos a suponer de que vos estás en un examen final, ¿verdad? Y tenés 2 minutos de tiempo. ¿Vas a terminar si haces por el círculo de Moore? No, dibujando no, profe, directo con la fórmula. No. Cuando vos representás, si vos trabajás con el círculo de Moore, y esto es una recomendación, no porque yo te diga, sino que, y no porque lo diga la ingeniera Perla, el ingeniero Herbert, no. Cuando vos trabajás con elementos, parámetros del círculo de Moore, vos no podés escribir solamente la fórmula, o sea, vos no podés anular tu ejercicio si es que, o sea, vos no podés decirme esto si yo no veo un círculo de Moore. ¿Me explico? O sea, sí o sí, si vos usás esta condición, tiene que estar graficado esa expresión, ¿verdad? Tiene que estar representado en un círculo de Moore. O si no, sería simple el ejercicio, aplicar nomás fórmula, te sabes nomás la fórmula. Yo sé perfectamente que vos manejás al dedillo la fórmula, pero no es eso lo que nosotros queremos. Nosotros queremos evaluar de que efectivamente vos estás identificando ese elemento en el círculo de Moore. Entonces, por eso me referí. Si vos querías hacer por círculo de Moore, ibas a tardar un montón. ¿Por qué? Porque tenías que crear primero los elementos del círculo de Moore para deformaciones y aplicar la fórmula. No podés aplicar la fórmula directamente sin dibujar el círculo de Moore para deformaciones. A eso me refiero de que vas a invertir mucho tiempo. Entonces, ¿qué otra condición tendríamos y podríamos aplicar sin necesidad de dibujar el círculo de deformaciones? Fíjense, fíjense que nosotros tenemos este dato que tenemos acá, que era igual a qué cosa. ¿Y en qué expresión creen ustedes de que este parámetro es dato? Ley de Hooke. Claro, fíjense bien en los datos que tienen, ¿verdad? Entonces, efectivamente, para el punto B, para el ítem B, lo que le está pidiendo, evidentemente, es de que si ustedes determinan los máximos esfuerzos para el círculo de Moore de tensión, o sea, si ustedes calculan este esfuerzo máximo, ¿verdad? Evidentemente que ese esfuerzo máximo, tanto, tanto para este punto y este punto, llevando la ley de Hooke, evidentemente que esa deformación sería la máxima posible, ¿verdad? Y a vos te conviene analizar desde ese punto de vista, ¿entendés? Entonces, ¿cómo calculas rápidamente? Y bueno, así. Este sería tu origen de coordenadas, tu centro del círculo de Moore. ¿Cuál es la ecuación de tu centro del círculo de Moore? Sería la semisuma de los esfuerzos normales. Ya tenés tu centro. Obviamente, calculaste tu radio, ya es numérico, entonces rápidamente vos tenés los dos esfuerzos máximos, que en este caso sería uno resultante y dos resultantes. ¿Me explico? Entonces, sigma 1 resultante no es más que OC más radio, y sigma 2 resultante no es más que OC menos radio. Entonces, teniendo estos dos esfuerzos máximos,
llevando la ecuación de ley de Hooke generalizada, como mencionaste, tendríamos el máximo esfuerzo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo calculo? Yo sé que el máximo esfuerzo sería el que esté en la posición de sigma 1, ¿verdad? Entonces, máximo 1 es lo que yo voy a hallar, ¿verdad? Entonces, sería sigma 1 le corresponde en el primer término, módulo elástico, menos eh, mu, no es mu, o sí, no, no es mu. Eh, Sí, profe. sí, mu, ¿verdad? Es sobre módulo elástico y sigma 2. ¿Se entiende? ¿Y de dónde quitas E? Que es el módulo elástico. Del gráfico. Claro, de la tangente, ¿verdad? Vos sabés que, vos sabés que E no es más que la tangente de ese ángulo, es igual a sigma sobre proporcional sobre la deformación proporcional, que no es más que 1800 sobre 9 por 10 a la menos cuarta, menos 4. Entonces, tenés este valor, tenés este valor, tenés este valor, tenés este valor. Calculaste tu máximo, tu máxima deformación unitaria en el punto A, sin recurrir al que tenga que transformar toda tu expresión para construir tu círculo de Moore de deformación primero y ahí indicar de dónde quitaste tu máxima deformación unitaria. Lo bueno de este ejercicio es que no desperdiciamos ningún dato, o sea que aplicamos todos los datos habidos y por haber y utilizamos todas. Entonces, es importantísimo que ustedes, como les digo, manejen los conceptos principalmente, no solamente la resolución práctica de un ejercicio, sino que tienen que manejar también el concepto. La parte teórica, conceptual, siempre va a primar sobre la práctica. ¿Se entiende? Todo claro, profe. Perfecto. Bueno, y básicamente es eso. Eso es lo que le- les quería eh, plantear el día de hoy, como para que puedan tener una miscelánea más de ejercicios. Entonces, si no tienen más preguntas, podemos dejar la clase acá. Dale, profe, gracias. Dale, dale. El próximo jueves está marcado nuestro primer examen, no, nuestro último examen taller. Entonces, solamente entraría lo que desarrollamos la semana pasada, que es estado plano de deformaciones sin criterio de resistencia. O sea, lo que vimos hoy prácticamente ya no entraría para el taller, entraría para el final. Entonces, sería lo ideal que aprovechen al máximo el taller. Dale, profe. Gracias. Dale, dale, dale. Nos Gracias, vemos. profe. A ustedes, muchas gracias.